Seguimos en este segundo video con los sofismas de generalizaciones. Bueno, hasta ahora, para hacer una especie de raconto de todo lo que hemos visto, tenemos los ataques personales, ¿sí? Acuérdense, los ataques personales son de esta forma. Algunos se llaman ataques personales, otros se llaman hombres de paja, etc. Defiendo la postura personal, pero no con argumentos míos, sino atacando a los otros, atacando a mis interlocutores o a mis oponentes. Después tenemos las falacias de inatinencia o los sofismas inatinentes. Tenemos de datos irrelevantes, como por ejemplo la pista falsa o la genética, ¿sí? Después tenemos, acuérdense este tan divertido que es la petición de principio. Sostener la verdad de una afirmación por sí misma. Después tenemos junto con los sofismas inatinentes de olvido, tenemos los emocionales o los apelativos, donde están todos estos como el ad populum, el recurso patético, etc. Antes habíamos visto los lógicos causales y los lógicos formales. La diferencia entre unos y otros consiste en que los causales pretende que entre dos hechos hay una conexión mecánica o causal, y los lógicos formales pretende que entre dos ideas hay una conexión semántica profunda, lógica. Es el caso del falso dilema, del antecedente y del consecuente. Falacias estas que ya hemos estudiado en el primer video. Ahora vamos a ver los sofismas de generalización. Lo mismo que las fallas lógicas o las de inatinencia, los sofismas de generalización son muy típicos de la conversación cotidiana, de las discusiones cotidianas. ¿Por qué son típicos? No porque la gente sea tonta o malvada, sino porque nosotros vivimos prácticamente en la singularidad. Cada día pasan cosas, pero las cosas que pasan son insuficientes para que nosotros podamos establecer una regularidad en ese sucederse de las cosas. Entonces, ¿cómo suplimos la falta de convicción acerca de la regularidad de los aconteceres? Muy fácil, a través de la generalización. En lógica se estudia el razonamiento inductivo, aquel que permite pasar de lo particular a lo general, es decir, a partir de una serie de observaciones establecer un conjunto más o menos amplio de afirmaciones que contengan a todas esas observaciones. Por ejemplo, anoche me picó un mosquito, recién me picó un mosquito, etc. Bueno, quiere decir que en la casa hay mosquitos. Esa sería una regla general por la cual establecemos una regularidad, de ahí viene regular, de regla, una regularidad de casos que se han dado de manera aislada. Hasta ahora nosotros sabemos que las generalizaciones tienen varias dimensiones. Una de ellas es la de los casos observados. Otra de ellas es la amplitud que damos a la regularidad de los casos observados. La tercera es la excepcionalidad a los casos reservados. O sea, un caso observado puede repetirse varias veces, pero ¿qué pasa si no se repite? ¿Cuál es la regla? ¿Que se repita o que no se repita? ¿Cuál es la excepción? Bueno, esta sería la tercera dimensión de las generalizaciones. Por eso es que cuando nosotros estudiamos los razonamientos falaces, tarde o temprano nos topamos no solo con el problema de la inatinencia, no solo con el problema, digamos, de la conexión lógica o causal entre los hechos, sino también con
la gran incógnita, la regularidad de los aconteceres del suceder de la historia. A veces lo podemos invocar a cuestiones causales, a veces a cuestiones correlacionales de tipo lógico y a veces solamente al azar. El azar, la suerte, lo aleatorio, es uno de los mecanismos, digamos, con los que nos tenemos que enfrentar como seres humanos. Porque como seres humanos queremos la consistencia, la regularidad, reducir al máximo el riesgo de lo imprevisible. Para eso tenemos que tener la facultad de determinar en qué momento una generalización es correcta o no. Por eso estos sofismas, que también son muy frecuentes en la vida cotidiana, tienen que ayudarnos a confiar en generalizaciones que no están bien sostenidas. Fíjense en este caso. No es de buena conducta utilizar el celular durante la cena. Pero en esa oportunidad estaba exasperado y para no pelear traté de pasar el tiempo distraído. ¿Qué intenta hacer acá el que argumenta? Se disculpa una conducta incorrecta mediante una excepción, que no es pertinente. Por el carácter general de las normas, incumplirlas solo admite excepciones en casos estrictamente relacionados. El estado de ánimo no justifica lógicamente ninguna disculpa respecto de la inobservancia de una norma. ¿Sí? O sea, el deber, acuérdense de Kant, el deber hay que cumplirlo. No hay, podés tener atenuantes desde el punto de vista del castigo o de la sanción que emerge del incumplimiento de la norma, pero no podés justificar el incumplimiento de la norma en un caso excepcional. Por ejemplo, si a mí se me escapa un tiro, yo no puedo decir que, por ejemplo, mato a un pájaro, no puedo decir que es mi culpa porque no era mi intención hacerlo. Pero si mi intención es matar a un delincuente, el homicidio se produce igual. La ley puede prever atenuantes, pero eso no significa que la ley no se haya incumplido en ese caso. Las falacias de generalizaciones consisten en proponer conclusiones basadas en pocas observaciones o sostenidas en casos excepcionales. Dada la poca evidencia que aportan a la conclusión, estos razonamientos también se los conoce como insustanciales. Las formas son secundum quid, que en latín quiere decir según lo que, ¿sí? Bueno, siguiendo, por lo tanto, la conclusión precipitada, la casuística, la conclusión desmesurada y el embudo. Entre los sofismas causales habíamos visto la de la resbalada, el juicio, el razonamiento que provocaba una catarata de causas o que presumía la sucesión de una serie de causas. Acá tenemos la del embudo. En lugar de ser causas, tenemos casos concurrentes. Ya los vamos a ver. Se obtiene una conclusión precipitada si se generaliza a partir de casos insuficientes o excepcionales. En la conclusión desmesurada se incurre si la generalización se aparta significativamente de los datos. O sea, en un caso tenemos solamente observaciones insuficientes o excepcionales. Y en el otro caso lo que tenemos es una especie de inatinencia. ¿Sí? O sea, tratamos de sostener nuestra postura en casos insuficientes, pero que además tienen poco que ver con la tesis presentada. Es muy sutil la diferencia. Si se niega que las reglas generales tengan excepciones, o se aplica una regla general a una excepción, se comete el sofisma secundum quid. En este caso
se trata de una combinación del que pide perdón por no cumplir una norma o del que, extendiéndose más allá de las observaciones, intenta justificar una excepción. O mejor dicho, intenta negar la excepción. Si se rechaza una regla general porque tiene excepciones, se incurre en un sofisma casuístico. Ya vamos a ver en qué consiste el sofisma casuístico, en el que también incurrimos bastante frecuentemente. Si rechazamos la aplicación de una regla, apelando a excepciones infundadas, se obtiene un sofisma del embudo. Como ven, en todos los casos hay una tensión entre las tres dimensiones: las observaciones, o sea, el número de casos; la generalidad, es decir, la regla; y las excepciones. Vamos a comenzar por la falacia de la conclusión desmesurada. Todos los políticos son iguales. Bueno, no importa lo que le responda el otro. Todos los políticos son iguales, y lo dice con el dedito levantado. ¿Qué significa? Justamente una conclusión desmesurada, porque hay políticos que tienen su particularidad, ¿sí? Aunque no parezca. ¿Por qué no parece? Porque justamente como tendemos a la regularidad, afirmaciones como estas parecen evidentes, pero en realidad se sostienen en una observación insuficiente para la conclusión que se obtiene. Fíjense esta otra: la leche es nociva para la salud, lo cual es verdad. Los seres humanos somos los únicos animales que consumimos leche después del destete. Sí, y somos los únicos que consumimos leche de otra especie, y para colmo de otra especie. Bueno, la falacia por conclusión desmesurada es un error que se comete cuando, a partir de datos ciertos, llevamos la conclusión más lejos de lo que aquellos permiten. Los políticos son iguales, pero lo que quiere decir el sujeto acá es lo siguiente: que todos son malos. Y sabemos que si esto fuera cierto, estaríamos realmente en una situación muy comprometida. Pasemos a la falacia casuística. Consiste en rechazar una generalización alegando excepciones irrelevantes. Las reglas generales, como por ejemplo que todas las personas necesitamos estar acompañadas, las reglas generales sí son normas culturales de nuestra sociedad, que todas las personas necesitan el cuidado adecuado, ¿sí? Parecen verdades de sentido común, verdades de perogrullo, pero hay quien las combate. Hay quien dice: ¿para qué quiero vivir si no tengo trabajo? No, bueno, es que la vida es algo mucho más importante que el dinero. Por supuesto que no podés vivir sin trabajar, pero no confundas los dos planos. Las reglas generales no se invalidan señalando excepciones, sino demostrando que las excepciones conforman la mayoría de los casos. Nunca estamos frente a una totalidad de casos. Por lo tanto, siempre va a haber excepciones dentro del conjunto, dentro del universo de casos observados. No es cierto, fijemos este ejemplo, no es cierto que las bebidas azucaradas contribuyan al sobrepeso y la obesidad. ¿Cómo que no? Tengo un amigo que toma mucha gaseosa y es muy flaco. No, no tiene nada que ver. Puede ser una excepción, puede tener otras enfermedades u otra disposición hormonal que le permite no almacenar el azúcar y sintetizarlo en grasa. Yo qué sé, no tengo mucha idea, pero hay excepciones. Además es flaco por ahora, espera que crezca, espera que deje de hacer actividad física, yo qué sé. No tomes un caso excepcional como refutación de una regla. Esa sería la enseñanza que nos deja la falacia casuística. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. La semana que viene, el lunes que viene, veremos los sofismas de ambigüedad y buscaremos más ejemplos para ir analizando y viendo cómo se combinan y se diferencian cada uno de estos 5 tipos de ambigüedades que estamos viendo. Les dejo mi abrazo, mi saludo y el deseo de poder recuperar las clases presenciales lo antes posible.